vamos a explicaros cómo se programa con la JVC 700. En el panel de control de la máquina tenemos la pantalla LCD para poder realizar la programación, los botones de movimiento del motor de la muela para aproximarla nosotros y para que se active el ciclo automático, el botón selector de la pantalla para poner el cursor donde nosotros queramos y pulsando entraríamos dentro, por ejemplo, del programa de afilado, potenciómetro para regular la velocidad de giro de la cuchilla circular, botón de la luz de la cabina para activar el agua o refrigeración y los botones de Start y Stop para iniciar el ciclo automático. Dentro de lo que es el programa de afilado podemos editar la cantidad de desbaste total, donde podemos seleccionar varios milímetros con una precisión de 0,01 milímetros, la cantidad parcial, es decir, la cantidad de material que vamos a afilar por cada ciclo de afilado. El ciclo de afilado es cada cuántos giros, es decir, vamos o queremos quitar 0,05 milímetros cada 11 giros de la cuchilla. La velocidad de rotación de la muela de afilado, que está disponible opcionalmente cuando se pide el variador de velocidad de la muela. Podemos hacer ahora lo mismo para el acabado, donde podemos indicar una cantidad más pequeña, pero con unas pasadas parciales también más pequeñas para realizar un pulido a la cuchilla por si hemos quemado algo con la cuchilla o hemos ido demasiado rápido. Y por último, las pasadas de pulido. Esto es el número de vueltas que estará la cuchilla girando mientras la muela no avanza, no aplica carga para pulir la cuchilla. Vamos a la siguiente pantalla. Aquí podemos seleccionar el sentido de giro tanto de la piedra como de la cuchilla y la velocidad de rotación de la cuchilla se ajusta mediante este potenciómetro. En la pantalla lo vemos a modo informativo por si queremos realizar el programa en un valor específico que ya recordamos, pero es un valor dinámico que podemos ajustar mientras la máquina trabaja para, según el ruido que oímos de afilado, poder acabar de ajustarlo más o menos precisamente. Luego iríamos a siguiente y guardaríamos el programa. Y ya con esta información tenemos el programa de afilado realizado. Simplemente pulsando el botón Start, la máquina empezaría el ciclo automático.